Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de televisión. Por supuesto, como siempre es un honor estar con ustedes. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos hasta las 11 de la mañana con una serie de informaciones, detalles de lo que está pasando hoy en nuestro lindo Perú. Un abrazo gigante para toda la gente que está chambeando. La gente de bien, que hace patria, que chambea un día como hoy feriado, y a los que están descansando su feriado también, por supuesto, ¿no? A quienes están relajándose, tomando su desayuno, un saludo, un abrazo gigante, porque seguramente bien ganado los tienen. Aquí en Exitosa, todos chambeamos duro y parejo, como si nada, seguimos nosotros nomás, para nosotros no hay feriado, y así es el periodismo, y así son las comunicaciones, y los muchachos lo saben, así es que vamos para adelante. Un abrazo para la gente de la Policía Nacional, que está también con chamba dura y pareja seguramente, con los bomberos que no descansan, con los comerciantes que no paran, con los médicos de guardia, con las enfermeras, con los obstetras, con los técnicos, con el personal administrativo de guardia de los hospitales, de los centros médicos, con la gente que vende no para, la gente de los mercados, un abrazo gigante. Las lindas personas de limpieza pública, muy amables en su gran mayoría, un abrazo gigante para todos ustedes, de verdad que un día como hoy siguen chambeando, seguramente parques y jardines siguen chambeando en los diversos municipios del país, así es que un abrazo gigante para todos ustedes, porque trabajando también se hace patria y trabajando también se puede celebrar, así es que hoy es el Día del Trabajador y les enviamos un fuerte saludo a todos ustedes. Arrancamos el programa, como siempre, y como era de esperarse, vamos a analizar lo que continúa, y hoy continúan las declaraciones en el caso del APRA, en el caso de Atala, de Nava y compañía, ¿no? Lo que han declarado, sin duda alguna, a muchos ha sorprendido, a otros no tanto, porque esperaban reacciones de esta naturaleza, pero de una u otra manera, lo que sí queda claro es que cada vez salen más cosas que profundizar. Era de esperarse, acá no hay que ser un súper analista y recontrainteligente para hacer cuenta, era de esperarse que lo primero que iban a decir los apristas es, claro, ahora echarle el pato a un muerto, echarle la carga a un muerto es fácil. Se lo dijimos ayer y efectivamente, después que se lo dijimos nosotros, salió Jorge del Castillo con esa versión en la conferencia de prensa que dieron junto a otros personajes de la APRA como Mauricio Mulder, como el propio Elías Rodríguez, ¿no es cierto? Como Velázquez Quezquén, que salieron y dijeron, claro, echarle el pato a un muerto es más sencillo. Pero no es así de fácil. Hoy vamos a conversar en profundidad con el tema con la doctora Katherine Ampuero, y es que este tema de Atala no solamente debe tener relación, pero súper ligada en fechas, en depósitos y demás, con las versiones que ha dado el propio Barata, sino que además esta versión de Atala significa una ruta del dinero, que en pocos casos hay en algunos, pero no en todos. Esta versión de Atala significa el señalar número telefónico, significa, porque hay un número en el cual, de acuerdo a la versión de Atala, Alan García lo llamaba y le decía, oiga, señora Atala, necesitemos que nos encontremos en tal lugar, $30.000, $20.000, seguro cifras mayores en algún momento le debe haber pedido. Ha llegado a Palacio de Gobierno, ha llegado a la Universidad San Martín, ha llegado a la Casa de Surco, ha llegado a la Casa de Miraflores, y todo está en las declaraciones de Atala, que dicho sea de paso, las tenemos aquí en mano, y más adelante vamos a ir leyendo textualmente qué es lo que ha señalado Atala con todo esto. En realidad son varias preguntas, y hay inclusive una declaración ampliatoria. Le han formulado en realidad 6 preguntas y luego una declaración ampliatoria, en la cual Atala habla, por ejemplo, del $1.312.000, y es así de puntual, ni siquiera dice cerca de 1 millón o casi 1 millón o un poquito más, no, dice $1.312.000, hasta las cifras las tiene súper puntual, ¿no es cierto? Y cómo conoció a Nava, en qué reunión, quién se lo presentó, cómo es que Nava le dice para que él sea el representante del offshore, cómo es que Nava luego le dice que ese dinero es de García, cómo después él va a Palacio de Gobierno, se toma un café, Nava los recibe, después los deja solos, García le dice que o sea, son demasiados detalles, pero bueno, demasiados detalles que luego seguramente se tendrán que ir corroborando, ¿no es cierto? Estamos con la doctora Katherine Ampuero. La doctora Katherine Ampuero, como siempre, está muy empapada de todos estos temas, de lo que va pasando con el caso de Lavallato. Ella ha sido procuradora. Doctora, bienvenida. Gracias por estar acá. José, buenos días. A ver, cuando alguien declara con tanto detalle,
es muy difícil que mienta, ¿no? A no ser que sea, no sé, pues Alfred Hitchcock que creaba historias de misterio, pero es bien difícil que se pueda inventar toda una teoría de esa naturaleza y luego sustentarla, ¿no? Y no solamente la historia de los hechos que son materia de investigación, los detalla de manera, el señor Miguel Atala las detalla de manera detallada, como tú dices, o minuciosa, sino que también esta historia tiene como correlato, digamos, la historia que cuentan los otros investigados, ¿no? Y es una historia que va coincidiendo en los hechos, en los momentos, en la forma, cómo se negoció el pago de esta coima y cómo se hizo efectivo los pagos. Recordemos, ¿qué cosa nos dijeron los funcionarios o los exfuncionarios de la banca privada de Andorra que declararon ante la Fiscalía? Dijeron que efectivamente y dieron la información, o sea, la documentación sustentatoria de sus dichos, le entregaron a la Fiscalía vía cooperación judicial internacional, ¿no? Los exfuncionarios de la banca privada de Andorra señalaron que efectivamente hay una cuenta a una offshore cuyo beneficiario es el señor Miguel Atala, y que en esta cuenta, en esta offshore, Odebrecht hizo transferencias por $1.300.000. Sí. ¿No? Entonces, este relato, estas declaraciones de estos exfuncionarios de la banca privada de Andorra, más la documentación que ha presentado esta entidad bancaria de la apertura de la cuenta, la constancia de las transferencias de dinero a esta offshore del señor Atala, coincide con la historia que te va narrando el señor Miguel Atala, pero no solamente con la de él, sino también con la historia que contó Barata. Por eso es que los fiscales cuando salían, cuando el fiscal Vela sale de la entrevista con Barata los primeros días, luego de escuchar las declaraciones de Reina, del abogado, ex abogado de Alan García y abogado del partido aprista, dice, un ratito, esas son declaraciones políticas que no se condicen con la verdad, porque lo que ha dicho Barata aquí nos ha alimentado la teoría y nos ha ayudado a incrementar información a la teoría del Ministerio Público. Eso me imagino yo se los decía, no es que el fiscal se haya sentado frente a Atala y le ha dicho, a ver, habla lo que quieres hablar, sino que le haya dicho, mira, nosotros sabemos esto, Barata nos ha contado esto, ya tú estás involucrado en esto, sabemos este otro, ¿vas a hablar o no? Y tiene que haber hablado, o sea, el fiscal va con un fundamento de una historia que conoce por parte de Barata. Y no solamente, José, es como salen en los medios, es la declaración de Miguel Atala y él la tiene que acreditar. No, o sea, aquí hay que ver todo en contexto, ¿no? Y no hay que ser, digamos, selectivos o tratar de aislar o quitarle relevancia jurídica a esta declaración de Miguel Atala, porque eso, como te vuelvo a repetir, hay que concatenarlo con toda la información que ya tenía el Ministerio Público de la banca privada de Andorra. Información importante que ha venido vía cooperación judicial internacional. Son documentos contables, son documentos financieros los que tiene ahí la Fiscalía, aunado a las declaraciones de dos exfuncionarios de la banca privada de Andorra que cuentan al Ministerio Público cómo es que les contacta Barata, cómo es que ellos vienen a Perú, se entrevistan con el señor Miguel Atala en su casa y le informan a él cómo es que tienen que abrirse la cuenta para que Odebrecht pueda depositar el dinero ahí. Y esa historia coincide con lo que ahora te está señalando Miguel Atala. Plenamente. Eso obviamente va a ser contrastado, si es que ya no lo tiene el Ministerio Público, con un movimiento migratorio, por ejemplo, del exfuncionario uruguayo de la banca privada de Andorra, sí, claro, que vino acá al Perú, ¿no?, en las fechas que seguramente coinciden con lo que está declarando Miguel Atala, porque este exfuncionario de la banca privada vino exclusivamente para entrevistarse con el señor Miguel Atala para poder hacer viable estas transferencias de dinero de Odebrecht a su cuenta offshore, ¿no? Y Atala dice algo que también me parece interesante para quienes quieren santificar al señor García, es contradictorio. Yo la verdad no lo veo así, pero Atala dice, me dieron $1.312.000 que la tenía en la banca de Andorra. Cuando el señor García me pedía dinero, me decía, oye Atala, pásame 20.000, pásame 30.000, él sacaba de su cuenta. Claro. Eso puede ser comparado, registrado, pues su cuenta no es que esté en una caja, me imagino yo, en su casa, sino en un banco. Entonces, la salida de ese dinero deberá coincidir con las reuniones que puede haber él sostenido registradas o en Palacio, ¿no es cierto?, o en casa de García, y ahí hay una relación que se puede armar. Fecha, pero sí, por ejemplo, 2 días antes, 3 días antes, un día antes, o sea que sea
digamos, relativamente cercano a la fecha en la que él se apersonaba a Palacio, por ejemplo, porque una de las entregas o algunas de estas entregas se habrían hecho en Palacio, sí, otras en su casa, otras en la Universidad San Martín, donde sabemos también que el señor García dictaba unos cursos ahí, sí, en esa universidad. Entonces, también habrá que pedir el registro de visitas, por ejemplo, a Palacio de Gobierno, ¿no? Y obviamente el retiro de sus cuentas personales, el señor Miguel Atala, como se ha acogido, y aquí me gustaría después, como se ha acogido a esta confesión sincera, va a tener que mostrar o entregar a la Fiscalía todos los movimientos de su cuenta bancaria que acreditan los retiros de dinero en los montos que ha señalado. Y aquí quería poner hincapié en que están señalando de que o están confundiendo las figuras de acogerse a la confesión sincera y a la colaboración eficaz, que son dos figuras distintas. Buen detalle. Deme un segundo ahí, doctora, por favor. Vamos a la pausa rapidito, son las 9 de la mañana con 16 minutos y vamos a saber cuál es la diferencia de estas dos figuras. ¿A qué se ha acogido Atala? ¿A cuál de estas dos figuras y cuál es la diferencia marcada entre una y otra? Ya regresamos, doctora Catherine Ampuero, por favor, vamos al corte y enseguida venimos. Esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, regresamos, 9 de la mañana con 18 minutos. Miren, yo le ruego al público que preste atención aquí porque están diciendo desde la tienda aprista que las declaraciones de Atala, miren pues, claro, ahora Atala declara y dice cosas, ¿no? Porque ya pues se va a ir a su casa, va a tener los beneficios, se ha cogido estas medidas para librarse. Entonces, inclusive Mundo Reina, si no me equivoco, ha dicho, bueno, lo tomamos como la declaración de cualquier delincuente. Pero ¿cuál es la figura a la que realmente se ha acogido Atala? ¿Y qué va a pasar con Atala? ¿Va a librarla? ¿Va a librar la prisión, en este caso, Atala, por la forma como se ha acogido a él? ¿O el caso de José Antonio Nava, que está en los Estados Unidos? Explíquenos, por favor, doctora. Sí. Tengamos en cuenta, Miguel Atala no se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz. Él no busca que por la información que dé obtener beneficios que pueden llegar hasta la exención de la pena y convertirse finalmente en testigo, ¿no? Donde, digamos, ya no va a ir ni un día a la cárcel, no va a afrontar ningún otro proceso más y siempre va a ir en calidad de testigo. Ese no es el caso de Atala. Él no es un colaborador eficaz. No, no está aspirando a ese, no se ha acogido a ese proceso, no está aspirando a ese beneficio, a ese derecho premial, como se llama, ¿no? Entonces, lo que él se ha acogido es a la confesión sincera. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Miguel Atala va a continuar siendo investigado. Seguramente, estoy segura, va a ser acusado y va a ser pasible de una sentencia condenatoria. Porque está reconociendo él mismo que forma parte de la organización delictiva. En esto no va a ser el testigo, no se va a convertir en testigo. No es que aquí él no va a pasar ni un día en la cárcel y se va a ir feliz y contento al final del proceso a su casa. Ahora lo que tiene es una medida de arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque el fiscal ha sustentado que en este momento, como él ha decidido colaborar con el Ministerio Público, diciendo la verdad, acogiéndose a la confesión sincera, su vida, su integridad física correría peligro, ¿no? Y por eso... Con la fuerza de choque. Si bien es cierto, se cumplen todos los requisitos de una prisión preventiva, ¿no? Pero por el tema de seguridad han decidido darle arresto domiciliario. Y además porque muestra cierta colaboración. Sí. Ahora, ¿qué cosa va a obtener con la confesión sincera? ¿Va a obtener un beneficio? Sí. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener? Siempre los delitos en nuestro Código Penal tienen como pena un mínimo y un máximo. Por ejemplo, que digan, la pena, aquí él está por lavado de activos, ¿no? De 10 a 15 años o a 25 años. ¿Cuál es el mínimo? 10 años. Entonces, la Fiscalía va a tomar como referencia esos 10 años y por la confesión sincera, por la información que él está dando, la Fiscalía le va a reducir esa pena por debajo del mínimo. Un sexto por debajo del mínimo de esa pena. Entonces, él es consciente, seguramente su abogado también se lo ha informado, el Ministerio Público también, de que al final, por los delitos tan graves por los cuales él está siendo investigado, procesado, va a tener una pena efectiva al final, cuando se emita una sentencia, de todas maneras va a ir preso, pero ya no irá 10 años, pues, irá 8 años,
¿no? Claro. Pero de que va a ir preso, va a ir preso. O sea, no es que acá esté hablando a Atala para librarla No. y poder estar en su casa. No, esa no es la situación No. de... Porque él está, No lo es. para que ustedes entiendan más, que está confesando su delito. Pero eso es confesión reconociendo. sincera. Él está diciendo, sí, yo formo parte de esta organización, sí, yo recibí plata. Yo formé esta offshore, efectivamente acepté que a esta offshore abrirle una cuenta en la banca privada de Andorra, acepté al señor Nava que Odebrecht transfiera dinero a esta cuenta que es mía, y este dinero finalmente, pues el beneficiario final no fui yo tuve la calidad de testaferro, ¿no? Y porque este dinero finalmente fue para el señor Alan García y le entregué en varias entregas, remesas, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, de 20.000, 30.000 dólares. Ahora, lo que dicen los abogados y los defensores del señor García es, bueno, eso él tendrá que probarlo. Ya, vamos ahí. No todo, o todos los delitos, o todas las sentencias que se han dictado hasta la fecha, José, se han basado en prueba directa. Es decir, un video, ¿no?, grabado como en la época de Fujimori y Montesinos en la salita del CIN, entregándote el dinero y tú contando a ver si está completo, ¿no? Existen muchas sentencias que están basadas en indicios. Varios indicios te llevan a una conclusión lógica, a una conclusión razonada, a una conclusión coherente. Lo que estamos viendo aquí en la manifestación del señor Miguel Atala es una declaración, es una narración de hechos que demuestra que existe lógica, que existe coherencia. ¿Por qué? Porque poco a poco, conforme él va narrando, se va sustentando con otros elementos probatorios, ¿no? El haber, por ejemplo, aperturado esta cuenta en la banca privada de Andorra y haber recibido el 1.300.000 se corrobora con la declaración de Barata, con la declaración de los exfuncionarios de la banca privada de Andorra, más la documentación bancaria de esta entidad financiera, ¿no? El que haya recibido este dinero y que el beneficiario final haya sido el señor Alan García, se corrobora ahora con la declaración del señor José Antonio Nava, quien inicialmente se fugó a los Estados Unidos sabiendo que ya se venía, que la verdad ya está saliendo y que obviamente eso iba a su situación jurídica iba a cambiar, evidentemente, y se estaba pidiendo al día siguiente la detención preliminar, o sea, no es casual, pues no. Él ya sabía lo que ha hecho y sabía que la verdad estaba saliendo a la luz y lo que hizo es fugarse del país. ¿No? Se fugó, porque sabía que su situación jurídica iba a cambiar, ¿no? Tal es así que ahora, por lo que ha salido en algunos medios de comunicación, él se habría acogido en Estados Unidos al proceso de colaboración eficaz. Es que es distinto a lo de Atala, para que de repente distinto. No se confunda. Una cosa es confesión, que es Atala, confesión sincera, y la otra es colaboración eficaz, que es Nava, que además ha dicho que le entregaba la plata de Odebrecht a su papá en maletines. Exacto. Y también que el beneficiario final de estas cuentas también que se abrieron habría sido el señor Alan García, ¿no? Entonces tenemos que hay dos declaraciones que van coincidiendo. Ahora, el señor Nava, José Antonio Nava, como se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz, tiene que dar información oportuna, información de calidad y documentos que corroboren esa versión. Entiendo que el señor José Antonio Nava ha tenido una mayor participación en los hechos que son materia de investigación y quizás a raíz de las declaraciones que él brinde al Ministerio Público en este proceso de colaboración eficaz, se puedan abrir otras líneas de investigación y quizás también determinarse que los pagos, las coimas que pagó Odebrecht a los exfuncionarios apristas no solo fueron por la línea del metro y por la interoceánica, como ha tratado de encuadrar el señor Barata, ¿no? Porque eso tampoco no se la creemos, ¿no? Porque las investigaciones están determinando que el modus operandi de Odebrecht fue pagar coimas en todas las obras. Exacto. En todas las obras. Exacto. Entonces... hay parte de la declaración, perdóneme, de Barata, donde dice, yo tenía pagado a Nava y a Atala, que eran los testaferros de Alan,
¿no? Yo los tenía bien pagados para que las obras importantes cayeran a favor. Las obras. Sí, claro, ¿no es cierto? claro. Las obras. No es que la obra de la línea del metro y la obra No, interoceánica. no. Porque tampoco hay que pecar de inocentes, digamos, ¿no? O de ingenuos. Ellos ya tenían toda una forma de operar dentro de, no solamente del Perú, sino también en todos los países donde han tenido presencia. Y era que a través del pago de coimas ellos se aseguraban que las megaobras que se han llevado a cabo en nuestro país, finalmente la buena pro las otorguen a ellos, ¿no? Entonces es iluso pensar que solamente este modus operandi lo han desarrollado en 4 obras. Sí, y claro, en la época de Alan García solamente fue la línea del metro y la interoceánica. Entonces quizás con la declaración del señor José Antonio Nava, que a través de esta empresa Transportes Reina es que recibieron también mucho dinero de Odebrecht. Entonces probablemente ahí hayan estado camufladas muchas de las coimas pagadas, y no solo por estas obras, sino por otras obras más, como por ejemplo la obra de Olmos. Ahora, otra de las cosas que está diciendo la defensa del señor García y los congresistas apristas, etcétera, dicen, claro, echarle ahora el pato a un muerto es muy fácil porque él no puede defenderse. No es que sea muy fácil, porque estas cosas van a tener que ir encadenadas unas con otras. O sea, no es que uno la quiera librar y como labrar debe decir, no, este que ya se suicidó, él tiene la culpa. Así no funciona el tema de la justicia, ¿o me equivoco? No. Para la confesión sincera no es que ya me digo que voy a declarar bajo los términos o las condiciones de la confesión sincera y la fiscalía va a decir, así como se está acogiendo a la confesión sincera, todo lo que dice es verdad, ¿no? O como se está acogiendo a un proceso de colaboración eficaz, entonces todo lo que dice es cierto. No, el proceso de colaboración eficaz implica una etapa o una fase de corroboración. El fiscal tiene que iniciar la fase que busca corroborar lo que dice el aspirante a colaborador eficaz, que entendemos que es la fase que se ha iniciado en el caso del señor José Antonio Nava, ¿correcto? Y en el tema de la confesión sincera también tienen que acreditarse para que la Fiscalía finalmente le pueda dar este beneficio de la reducción de la pena, para tener que corroborar lo que el señor, bueno, acá el procesado, investigado, ha señalado. Pero aquí quería recordar también que en la época de Fujimori y Montesinos yo recuerdo mucho el suicidio de un ex general que era jefe de todo el Departamento de Economía del Ejército peruano, porque no nos olvidemos que del Ejército se utilizó mucho dinero para finalmente lograr los objetivos de esta asociación ilícita que existió en esa época, y me refiero al difunto general Villanueva Vidal. Sí, claro. ¿no? Sí. Y es verdad que muchos de los investigados en esa época, como dicen, se trataron de limpiar en el difunto, ¿no? en el muertito, o echarle toda la culpa al muertito. Pero aquí para mí sí es diferente, es distinto, porque estas declaraciones están encajando con otros elementos de convicción que van a permitir y están permitiendo al Ministerio Público corroborar lo que van diciendo los investigados. Porque aquí también cabe la pregunta totalmente lógica, ¿a mérito de qué Odebrecht entregaría coimas, $1.312.000, al señor Atala? Si su firma no valía nada para las obras. ¿Qué cargo ocupaba que le hacían a él tener el poder de poder otorgar una obra a Odebrecht? No tenía ningún poder. Ni cargo, ni nada. Control, ni poder, ni nada. Y no me digan pues que Odebrecht ha sido beneficencia pública y le gustaba hacer acciones de caridad. Sí, con 1.300.000. Exactamente. Entonces te das cuenta que mucho en estos casos hay que aplicar la lógica, hay que razonar de acuerdo a todos los elementos de convicción. Y lo mismo en el caso Nava. Pero por supuesto. Porque él era secretario general de Alan García en Palacio de Gobierno, pero no es que su firma tenga algún valor para proinversión o que su firma tenga algún valor para algún Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en absoluto. No. Y no ocupaba pues el cargo de no era ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O era de jefe en Provías Nacional. Nada. O sea, tampoco estaría, digamos, justificado un pago a él para que él, con sus buenos oficios, entre comillas, logre beneficiar pues finalmente a la empresa Odebrecht con estos grandes proyectos, con estas mega obras que han hecho en el país.
Es imposible, Les ¿no? dijimos acá, todos están tiquitiqui. Y así están. Y se están muriendo de miedo porque esto empieza a ceder y las cosas empiezan a conocerse. Y esperemos, doctora, que traiga buenos resultados, ¿no? Y no solamente es pues la declaración de Barata, como dicen, ¿no? No, aquí la Fiscalía ya antes de la declaración de Barata ha contado con información importante que a mí me parece siempre importante resaltar lo de la banca privada de Andorra, que han sido testimoniales, han sido documentos, Clave, ¿no? Ha sido clave esta información que ha llegado vía cooperación judicial internacional al Ministerio Público y que finalmente se está logrando concretar la teoría del caso que tiene el Ministerio Público en esta investigación, Claro, que ya tiene viene muchas de hace cosas mucho tiempo esto, atrás. esto es como una cadena con varios eslabones. Barata, Odebrecht, Andorra, las cuentas en Panamá, los que comienzan a hablar, Atala, Nava. Es decir, acá hay muchas cosas como una cadena con varios eslabones que vienen engarzando perfectamente. Sí, y también estos elementos o estos indicios de que aquí ha habido algo irregular, algo ilícito que merecía ser investigado, lo dijimos desde el año 2017. En marzo del 2017, desde la Procuraduría, presentamos esta denuncia contra el señor Alan García, contra el señor Enrique Cornejo, que por cierto hoy día se va a decidir su situación jurídica, si continúa, si es que le dan prisión preventiva o una comparecencia con restricciones, puede ser impedimentos de salida del país o de repente un arresto domiciliario, no se sabe, su situación jurídica se define hoy día, pero digamos, siempre estuvimos en la línea correcta de investigación y mira lo que está saliendo ahora, ¿no? Es verdad, confirmándose. Es verdad. Doctora, muchas gracias, como siempre, ha sido usted muy amable. Gracias por haber estado con nosotros, la doctora Catherine Ampuero. Regresamos y después del corte le leo un poco de las declaraciones textuales de Atala que ha dado al Ministerio Público. Vamos al corte rápidamente, 9:33, ya regresamos. Muy bien, señores, regresamos. Yo la verdad leo estas cosas y me quedo pegado porque hay unas realidades impresionantes. Vamos antes de entrar con parte de esta lectura y con mi siguiente invitado, con Stephanie Pineda, porque hay información desde San Isidro. Stephanie, buenos días, te escuchamos, información en vivo. ¿Qué tal, José? Así es, desde el distrito de San Isidro continúa la vigilancia para el expresidente de Petroperú, el señor Miguel Atala, quien ya ha cumplido, o ha pasado en realidad, su primera noche en su vivienda bajo arresto domiciliario por 36 meses, dictado ayer por el Poder Judicial. Los policías de la División de Seguridad de Penales llegaron aproximadamente a las 6:30, 6:20 de la mañana, nos indicaron, y tocaron la puerta para verificar, constatar si es que Miguel Atala se encontraba efectivamente al interior de su vivienda. Sin embargo, nadie les abrió la puerta hasta una hora más tarde, que finalmente lograron ingresar y constatar que el señor Atala se encuentra efectivamente cumpliendo su arresto domiciliario. Fue breve, salieron en unos 15 minutos aproximadamente, según nos contaron ellos. Y luego están haciendo justamente los informes, las fichas técnicas de este procedimiento de arresto domiciliario. Además de esos efectivos policiales, también se encuentra una patrulla policial de la comisaría de San Isidro, quien también está prestando este resguardo en los exteriores de la vivienda del señor Atala, ubicado en el distrito de San Isidro. Esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana contigo, José. Listo, gracias por esa información. Seguiremos al tanto de lo que está pasando en la casa del señor Nava. Entonces, a ver, solamente algunos detalles, ya les voy a leer algunos detalles de lo que ha dicho Atala, se los voy a leer de manera textual porque para estas cosas ya se las he explicado. En las primeras preguntas en el desarrollo de las declaraciones que le hacen a Atala, él marca lo siguiente: en el 2007 aproximadamente, en el último trimestre del año, estoy siendo textual, en una reunión social empresarial, no recuerdo exactamente dónde fue el lugar de la reunión, pero no fue en mi casa. El secretario de Palacio de Gobierno, el señor Luis Nava Guiber, en algún momento, a solas, me dice si yo podría ser apoderado de una empresa offshore en Andorra. Entonces yo le dije, ¿con qué finalidad? Y él me dijo que era para figurar como apoderado de una empresa offshore y su buena relación desde aproximadamente el 2001, a quien conocí por medio de un amigo de juventud, Oscar Morales, no recuerdo su otro apellido, el apellido de Morales. Le dijo que sí, le tenía confianza. Más adelante dice, es recién en el año 2008 que tomo conocimiento que el beneficio real del dinero era el beneficiario real del dinero, el señor Alan García Pérez.
por referencia del mismo Luis Nava. Destinatario final, señor del presidente de la República, señor Alan García Pérez, a quien en efecto procedía a entregarle todo el dinero de manera personal, la mayor parte de ocasiones en su domicilio. Más adelante, en el desarrollo de la declaración ampliada, ¿qué es lo que dice Atala? Quisiera indicar que en el septiembre del 2008 formé parte de una misión de empresarios peruanos para visitar la ciudad de Sao Paulo, concretamente a la Fiesp. Luego dice, en esta visita coincido con la misión oficial del entonces presidente de la República, señor Alan García Pérez, quien también se había trasladado a dicha ciudad para tal evento con su propia comitiva. En este viaje, en esta reunión, estuvo también el propio Luis Ignacio Lula da Silva, entonces presidente de Brasil. En este contexto es que me encuentro con Luis Nava Guiber, y en ese momento, en esa reunión del 2008, a solas, me indica que el dinero de la cuenta offshore de la que me había solicitado, se ha apoderado tiempo atrás, era en realidad del señor Alan García Pérez, a la que sencillamente asentí. ¿Qué les parece? Hasta ese momento yo ya sabía que en dichas cuentas existían a esa fecha un monto aproximado de $1.312.000 americanos, y también ya conocía que empresas habían realizado dicho depósito, ya que en diversas ocasiones pude verificar los estados de dicha cuenta, habiendo advertido hasta ese momento que existían unas 5 o 6 entradas de dinero a esa cuenta por el monto aproximado que acabo de indicar sobre las operaciones exactas de ingreso de dinero. Esta información también obra en el expediente fiscal. No obstante, me comprometo a realizar la verificación documental al respecto, etcétera, etcétera. Es bastante largo, yo les voy a ir siguiendo poco a poco. Les voy a ir contando de manera textual qué es lo que dice Atala con respecto a este tema. Estamos con el doctor Pedro Angulo, ex fiscal, ex decano del Colegio de Abogados de Lima también. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo por el Día del Trabajo a todos también los televidentes y oyentes. A ver, doctor, cómo se vienen dando las cosas es increíble, ¿no es cierto? Hace un rato hacíamos la diferencia entre lo que pretende ser Atala, que es un confesor, ¿cierto? Confesión sincera, y lo que pretende ser Nava, que es un colaborador eficaz. Es decir, Atala igual se va a ir adentro, ¿no es cierto? No necesariamente, porque se puede convertir en colaborador eficaz. Si es que así lo quisiera más adelante. Claro. ¿Qué necesitaría para convertirse en colaborador eficaz si ahora está con confesión sincera? Sería un plus. El confesor, ¿qué es lo que hace? Acepta su delito, Exacto. La imputación del Ministerio Público. Pero ¿cuál es el plus que él podría tener? Información que todavía no tiene el Ministerio Público, que le podría servir para la tesis, para las hipótesis criminales que están sosteniendo. Entonces, cada uno de esos temas, por ejemplo, ¿dónde hay más dinero? ¿Cómo fue que fue el camino de recojo del dinero, depósito, cuenta tras cuenta, hasta que llega a su destinatario final? O sea, todo aquello que todavía no es de conocimiento del Ministerio Público le podría servir a él para, a más de haberse manifestado como confesor sincero, ahora además acogerse a la colaboración eficaz, que parece que va a ser. ¿Sí? ¿Qué dicen los antecedentes sobre estas situaciones similares? Claro, cada caso en particular tiene sus detalles, pero es diferente. Pero digamos, normalmente quien se acoge para ser un confesor encuentra elementos suficientes para convertirse luego en un colaborador. No es confesor sincero porque no necesariamente no encuentra los elementos suficientes para ser un colaborador eficaz. La confesión sincera, que es una manifestación de motu propio, la misma persona espontáneamente desde la primera reunión que tiene con el fiscal ya ha podido manifestar su verdad. Y yo diría que esto encaja un poco con la actitud del señor Atala, porque en varias de las fotos que hoy día abundan en el periodismo, él está como mirando hacia atrás, como desconfiado, tiene un rostro especial. Evidentemente eso ahora se concatena razonablemente con que de repente estaba temiendo que se filtre la información, pero no se ha filtrado. El Ministerio Público la ha sostenido hasta que fue necesario soltar esa información para darle una condición diferente a la prisión preventiva. Entonces, eso nos hace considerar además otro tema que de repente se está pasando. Usted recordará, no recuerdo en qué caso, un fiscal sostuvo como hipótesis que
así como Pablo Escobar, antes de que lleguen al fondo donde él vivía, habían 3 líneas de seguridad. Claro, iban cercando la Así vivienda. es, al señor Alan García, en relación a estos dineros que al final llegaban a él, también habían 3 cercos de seguridad. Por ejemplo, se habla ahora de las características. El señor Nava es el que le pide el favor de utilizar su nombre, de repente su firma, pero no le dice a quién pertenece esa cuenta. Probablemente él piensa que era de Nava, Exacto. lo cual sería coherente con Es su lo primero que él dice, ¿no? Así es. Pero después ya en un momento se entera y empieza ya a actuar de otra forma. Es decir, al comienzo no había suficiente confianza como para él decirle todas las cosas. Se le va dando información poco a poco. Hay un núcleo principal donde está el señor Nava y habría un segundo núcleo donde ya está el señor Atala. Y eso es coherente con la tesis del fiscal. El fiscal no lo sabía, pero el fiscal lo ha deducido. Esos son los indicios, porque hay gente que desconfía, dice, no, pero eso es irrazonable, son los sueños, son cualquier cosa, dicen, pero no es así. Son conclusiones razonables, racionales, coherentes, lógicas, que uno va desprendiendo en los casos. Como para que la gente tenga claro, así como Odebrecht tenía un modus operandi de trabajar, ¿no es Así cierto?, es. con terceros, entregando dinero a terceros para que lleguen a una... Actuaba a la inversa en el caso de los grandotes. Utilizaban probablemente, como usted lo marca, hasta 2 círculos de seguridad para que no sepan quién era el destinatario final tan fácilmente. Así es, o sea, uno sí tenía el conocimiento de todo porque ese está en el núcleo, tiene la máxima confianza, en este caso del señor García, ¿no? Ahí creo que estaba el señor Nava, consideran a la señora Pilar Nores, no recuerdo a nadie más, pero después hay un círculo un poco más amplio. Ahí estaba, por ejemplo, Atala, ahora es clarísimo, y probablemente más abajo hay otros también. ¿Qué es lo que dijo el fiscal? ¿No? En su tesis son 3 líneas de seguridad y de complicidad, se podría decir, ¿no? Los hijos, por ejemplo, los hijos de Atala y Nava. Claro. Ahora, José Antonio Nava ahora declara cómo es que se le entregaba la plata al papá en maletines de dinero. Así es, así es. O sea, probablemente el otro círculo, qué interesante poder ir analizando este tema. Probablemente el otro círculo sean los propios hijos, ¿no? Y se va haciendo sólido, ¿no? Porque, digamos, una hipótesis fiscal que sostiene la imputación es como un tejido, ¿no? Es un tejido que se va haciendo más sólido, más completo, más entero, más creíble y genera certeza. Si un juez, como decía la doctora que fue entrevistada antes, ¿no? Por indicios también se llega a no solamente acusar, sino también a condenar. Es claro, es claro. Así es. Permítame un instante, doctor, me voy a un corte rapidito, regresamos con más, pero miren, yo espero que sea clarito y que se haya entendido. Aquí los círculos pueden estar, y qué interesante esto, pueden estar, es una teoría, ¿no es cierto?, conformadas de la siguiente manera. Los hijos, tanto de Atala y de Nava, están metidos en el tema. Puede ser tal vez el tercer círculo. El propio Atala y el propio Nava pueden ser tal vez el segundo círculo, no lo sé, porque en algún momento Atala dice que conversa ya con el propio García y el propio García le dice, esa plata es mía, compadre. Claro. ¿No es cierto? Y vémela entregando de a poco. O sea, que se pudo haber convertido en el segundo círculo. En función de ¿no la es cierto? confianza ascendió, porque había guardado el secreto, no se había tratado de apoderar de nada. En estos temas suceden tantas cosas. Es verdad. Vámonos al corte rapidito. Seguimos conversando con el doctor Pedro Angulo de todas estas cosas interesantísimas. Ya venimos. Muy bien, señores, regresamos. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos con el doctor Pedro Angulo. Qué interesante esto que veníamos analizando de los círculos. Cómo es que, y probablemente no solo en el caso de García se haya manejado así, sino también en el caso de otras personas. Por eso es que siempre se utilizaba a terceras personas y nunca se... Porque algo que decían dentro de la teoría de los que protegen al señor García es, por lo menos su imagen ahora, es nadie le ha entregado nada directamente. Nunca Barata ha dicho que ha ido y le ha entregado un centavo. Claro, a ninguno le entregó directamente un centavo, seamos sinceros, ¿no es cierto? A nadie fue y le dijo, oiga, tome, esta es la suya, ¿no? Claro. Ningún presidente se arriesgó a eso, excepto Toledo, que ya sabemos que es recontra conchudo, y en el caso de Humala, que lo hizo por intermedio de Nadine Heredia. Claro. ¿No? Eso dicen por lo menos la teoría fiscal, pero después nadie se arriesgó, ¿no? Ahí yo diría un tema, ¿no? Porque a veces se escucha que ese es un tema de debate. Hay 2 líneas, hay aquellos que ni siquiera lo conocieron y creen que con eso ya están diciendo mucho, ¿no? Yo no lo conocí, yo no le pedí, no lo recibí, no me reuní.
lo cual no quiere decir que al final no le llegó la plata. Exacto. Esto no lo podía decir el señor Alan García porque ahí están los videos, los audios que conversan, las reuniones, los registros de entradas a Palacio, ¿no? Entonces ahí yo no pedí, yo no recibí. Ya se reduce en lo que se puede decir, pero ahora pues ya se descubren otras cosas. Entonces, ya como que la tesis pues se va haciendo más sólida, ¿no? Sí, ahora doctor, hay algo interesante a estas alturas, porque eso me gustaría conversarlo con usted también. La parte de la defensa dice, claro, al muertito le achacan todo para que ellos obtengan libertad y obtengan beneficios, por eso es que se están yendo a su casa, excepto Nava, papá, que tiene 36 meses, el resto quiere irse a su casa y entonces suelta todo y declara, ¿no? Ahí yo quisiera decir una cosa. A veces, por ejemplo, hay algunos que están sosteniendo, poniendo en duda lo que dice Barata. Barata no está diciendo esto. La pregunta es la siguiente, ¿no? Si uno se pone en la condición de Barata, yo en principio no he conversado sobre este tema directamente con el destinatario final. Yo no puedo saber si al final la plata que yo entregué le llegó a él o de qué modo le llegó. Yo no podría decir eso. Por eso es que Barata dice, yo hablaba con tal persona y tal persona era como si yo estuviera hablando con tal. Lo da a entender, porque no olvidemos que Barata tiene que decir aquello que puede probar. Exacto. Por eso es que él no puede ir más allá y decir en qué momento le llega al destinatario final, ni cómo le llegó, porque él no lo sabe. O sea, también está el tema de lo que uno conoce y de lo que uno puede probar. Claro, le parece evidente por las reacciones posteriores. Lo cual no quiere decir que él no supiera quién era el destinatario final. Claro. Que todo estaba entendido porque eso tenía que ser así, pero él no lo puede probar. Y no sabe si habrán otras personas que lo prueben. Ahora, de repente, cuando salen un colaborador o un testigo que lo dice, él de pronto puede ya reforzar. De repente podría ser necesario un nuevo interrogatorio al señor Barata. Cuando empieza, doctor, a decir esas cosas, que vamos a recular un poquito, ¿no es cierto? Y todos comienzan a decir, a mí no me entregó, ¿no es cierto? A otros le habían integrado, a mí no me dio, ¿no? Y Barata dice, bueno, yo le di a él, yo no sé si le llegó a él porque él no estuvo en el momento en que se lo entregaron a la mano. Claro. Pero Barata también dice, cada vez que yo le daba a A, B me abría las puertas. Eso es lo que él prudentemente puede afirmar. Más no puede decir. O sea, qué casualidad que cuando yo entregaba el dinero, las cosas que yo pedía se me daban. Y lo primero que dice incluso Barata, yendo al tema de García nuevamente, es cuando yo empiezo la entrega de dinero, a los 2 meses, Marcelo Odebrecht está en Palacio de Gobierno en conferencia con el propio presidente de la República. Claro. ¿No es cierto? Y las cosas comienzan a darse y las adendas comienzan a darse. Esa es la teoría fiscal y eso es lo que dice Barata. Claro, porque hay cosas que él no puede ir más allá con sus elementos, con aquello que tiene, que le consta, probarlo. No tiene documentos de eso, no tiene un testimonio que le corrobore, entonces él no puede ir más allá. Otro ejemplo claro, para que crean que no solo nos enfrascamos en ese tema, el tema del caso de la señora Susana Villarán, en el que dice el fiscal que ya es el caso más probado, estamos esperando la denuncia, dicho sea de paso. Nos cansamos de repetirlo cada vez que hablamos de este tema, todos los días. Pero Barata, por ejemplo, dice, yo le entregaba el dinero a Castro, le entregué 2 millones en Brasil y le entregué 1 millón en Perú. Él no le entregó el dinero a la señora Villarán, Castro era el que manejaba la plata. Lo que hizo la señora Villarán es agradecerle, ¿no? Y además dice, sí, ese es mío, gracias. Entonces ahí ya queda el tema más cerrado y más claro. Pero tampoco es que se lo dio en sus manos. Así es. Y eso pasa con todos. Sí, pues en realidad nosotros, los fiscales deducen, ¿no? El fiscal deduce por varias cosas y hay distintos momentos. Por ejemplo, cuando ya las hipótesis se hacen más fuertes, hay personas que callan, silencio total, ya prefiero no hablar. Hay personas que se desesperan y retan, pero todos se ponen nerviosos, y el rostro les cambia, se empiezan a enfermar. Ese es el síndrome tiquitiqui, doctor. Está, acá lo hemos inaugurado. Ese es el síndrome, ahí está. Eso ya se va viendo, pues. Ahí ¿no? está. Ahora todos que se mueren de miedo, comienzan a caer, se ponen mal, van a la clínica. ¿Ah? Y por otros lados empiezan pues los ataques, por ejemplo, contra el convenio de colaboración, contra lo que dicen determinadas personas, tratan de lapidar, de hacer ver como que son los desleales, traidores, etcétera, ¿no? Las amenazas. Ese es otro tema fuerte porque ahora se supone que ha salido una agrupación brava del APRA, ¿no? Estos radicales y los que están atestiguando dicen morirse de miedo.
y el propio fiscal ha dicho, no solamente el riesgo es de ellos, que ya no paran un poco de hablar por el temor, sino de los propios fiscales y los jueces que están en medio de todo esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Pedir seguridad, mayor seguridad? Definitivamente, ¿no? Ahí lo que cabe es, por ejemplo, ha habido un expediente anterior que tengo entendido que es el movimiento Rodrigo Franco. Sí, claro. Sobre eso habría que empezar a trabajarlo porque este tipo de acciones tienen ya características. Hay cosas que varían, se hacen más sofisticadas, pero hay cosas que no. En ese sentido habría que ver, recuperar ese expediente, estudiarlo y luego con las personas que están denunciando, porque ellos saben los modos, si los llaman por teléfono. Hay distintas, le llegan documentos, papeles, estos flores ornamentales de muertos, sí, claro, flores de tantos muertos. estilos que hay, pero ahí hay un antecedente. Los modus operandi, como decimos, suelen ser muy parecidos o los mismos. Sí, claro, además no por gusto en algún momento a un grupo de apristas radicales le dijeron los búfalos, ¿no? O sea, no Claro. era en vano, ¿no? No era en Claro. vano. Pero en fin, doctor, mucho de este interrogatorio, mucho de las cosas que se están sacando, tienen como partida declaraciones de las que se han obtenido hace 2 meses y tanto en Brasil con funcionarios de Odebrecht, como las que se ha obtenido con Barata hace unos días atrás. La pregunta es, ¿cuándo tendremos la firma del Poder Judicial sobre ese acuerdo? ¿Qué pasa si ese acuerdo no se termina firmando por parte de la jueza? ¿Esto que se ha obtenido va a poder considerarse en un proceso judicial? Yo Qué consideraría... fuerte está eso. Yo consideraría que ya debería haber algún pronunciamiento oficial del Poder Judicial indicando, aunque sea, por qué la demora, ¿no? Porque es la misma preocupación que tenemos, por ejemplo, con la acusación en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? En ese caso estamos esperando ya más de un año. Sí, claro. Y el fiscal siempre dice, ya está todo, ya está todo, ya está todo, ya está todo. ¿Qué es? Hasta ahora no acusan nada. La realidad es que igual en el Poder Judicial ahora ya nos empieza a preocupar porque algo se debería de decir, ¿no? En un momento se dijo que podían ser hasta 3 jueces los que tendrían que, por los diferentes casos, aprobar. Luego se ha dicho que es una sola juez, que eso además el Código Procesal Penal lo admite, que pueda ser un solo juez o jueza quien sea la que apruebe haciendo una evaluación. Pero aquí nos tienen esperando y no dicen nada, eso es lo peor. Sí, claro. Es amplio, digamos, el expediente no es de 20 páginas, es mucho más grande. Claro. Solamente el acuerdo, creo, tenía como 1000 folios o 1000 páginas, solo el acuerdo, ¿no es cierto? Eso ha ido acompañado de la sustentación, que lo hemos visto bajar en unos tomos gigantescos. Entendemos que la jueza no lo va a leer en un día y entendemos también que no lo lee sola, ¿no? Así es. Tiene un equipo de especialistas. Claro. Y en algún momento el presidente por jóvenes tendrá que decirle, oiga, doctora, usted abóquese a esto, Claro. porque esto es clave para nuestra historia, no se trata de un proceso común. Absolutamente. O sea, Entonces, algún resultado deberían darnos por lo pronto. por eso es que se requiere siempre que haya cierta comunicación. A veces uno escucha que las instituciones ya cuando están lapidadas dicen, bueno, nos faltó comunicación. Aquí el tema del señor Toledo es un tema que, ¿por qué sigue la demora? Deberían de decir algo. En relación al tema de la acusación de Nadine y Ollanta, deberían de decir algo. Y en relación también a esto de la demora del convenio de colaboración eficaz, deberían de decir algo. A mí me da miedo ya escuchar algo sobre el caso de Nadine y Ollanta, y en el caso de la señora Villarán. Porque cada vez que nos dicen algo es, y ahora sí está resuelto, ya, y ahora sí ya no nos falta nada, ya estamos, ya vamos a acusar ahorita. Cada vez que he escuchado decir al fiscal lo último sobre esos casos, es lo mismo. Sí, pues, lamentable, ¿no? Ya está todo, y ahora sí, ya no nos falta, y hasta ahora estamos esperando. Claro, porque hay Felizmente una buena, tenemos asiento, si no hay nos una tuviéramos buena cansados. imagen que se va consiguiendo, mejora, porque se está dando el combate. Eso no es un cuento, es en el extranjero la imagen del Perú, precisamente por lo que se está investigando, por lo que están cayendo algunas personas, se considera que se está haciendo un trabajo importante en contra de la corrupción. Acá también, en la encuesta, están mejorando las instituciones, pero si hay estos vacíos, entonces ahí está, pues los propios integrantes de las instituciones las afectan cuando no se comunican. Sí, es verdad. Doctor Peróngulo, muchas gracias, como siempre. Gracias Ha sido por la un invitación. gusto tenerlo en el programa. Señores, son las 10 de la mañana, nos vamos a un corte, regresamos con mucho más. Usted no se mueva, esto es Exitosa Perú, ya regresamos.
el Atala es confesión. Hola, señores, seguimos con ustedes. Gracias para quienes se unen a esta siguiente hora de programa. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Esto es Exitosa Perú. Estamos ya en estudios con el doctor Carlos Torres Caro, es congresista de la República, para conversar de diversas cosas que están pasando en la coyuntura, pero tenemos información en vivo a esta hora con César Zúñiga. César, adelante, información en vivo, te escuchamos. Gracias, José. Buenos días. Información en vivo. Nos encontramos exactamente en La Victoria y en uno de los lugares más privilegiados para ver el mundialito por venir. Estamos en una azotea prácticamente. Ya se viene desarrollando el 7º partido entre Santo Domingo, La Pólvora y los íntimos de Atusparia. Directamente son equipos que han clasificado previo. Como sabemos, en este mundialito se realiza como todos los años en mero de mayo. Son 16 equipos los que vienen disputando en este caso los octavos de final que se vienen desarrollando en estos momentos. Ahora, lo que también podemos apreciar también es que la situación en Guate se viene desarrollando de forma tranquila. Hay presencia de la policía en efecto, y te comento que en un partido anterior ha ganado uno de los favoritos, que era la Cachimba Forever ante los Cachorros, un equipo de Comas. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con algunas personas que han llegado hasta este punto para disfrutar de este metal. Señores, estamos en vivo para Exitosa. ¿Hincha de algún equipo? No, vengo a ver el buen fútbol nomás. A ver, el buen fútbol, el fútbol más. Claro. Todos los años viene el fútbol. No, primera vez, pero todo es chévere. ¿Cuánto es lo que ha pagado para estar acá en la zona VIP de La Victoria? 30 soles. Correcto, muchísimas gracias. También, en este caso, como se puede apreciar, ya van a desarrollar el 7º partido. Vamos a permanecer en el lugar y vamos a ver más adelante con mayor información contigo en estudios. Ok, gracias César por esa información. En el mundialito, ¿qué tal cantidad de gente, no? La gente se reúne, bueno, hoy día feriado, aprovechan el tema y la gente se reúne. Mira, esa es la tribuna, ¿qué es esa? La tribuna popular. Ahí está, Oriente. Arriba es la Oriente Alta, Oriente Intermedio, arriba Oriente Alta, Occidente Alta, ¿no? Occidente Alta y Occidente Intermedio. Miren ustedes, ven la gente, no, es lindo, impresionante. Ojalá que todo sea tranquilo nomás, se ve buen fútbol ahí, Yo alguna vez he ido, hace muchos años que no voy, pero alguna vez he ido y se ve buen fútbol, y bravo, te mete más guadaña, también la más chiquita a la altura del cuello. Te peinan con el empeine ahí, jugando pelota. Pero no, se ve unos golazos también. Vamos enseguida con Helen Meniz, también tiene información en vivo. Helen, te escuchamos, adelante. Gracias, José, buenos días. Hoy se está celebrando el Día del Trabajador. Muchos aprovechan el feriado para descansar, pero no los comerciantes de Gamarra. Ellos, al contrario, han aprovechado el día libre para abrir sus negocios incluso más temprano de lo normal. Vamos a conversar rápidamente con algunos de los comerciantes que se encuentran aquí ya atendiendo al público. Caballero, buenos días, bienvenido a Exitosa. El día de hoy, ¿a qué hora usted abrió su negocio? Como 8:30 más o menos así. ¿Y normalmente a qué hora abre? 11, 10 de la mañana, sí. Igual esperan que la cantidad de personas que llegue el día de hoy aumente las ventas. Claro que se triplique si es que se puede llegar a las ventas. Y efectivamente, José, ya a esta hora de la mañana están llegando personas en regular cantidad. Normalmente el día de semana no se ve esta cantidad de personas porque son horarios laborales. En cambio, hoy el feriado es aprovechado para realizar estas compras, José. Ok, muchas gracias. Atienden normal entonces en Gamarra hoy día, ¿no es cierto, Helen? Hoy día la chamba es normal ahí en Gamarra. Sí, entiendo que sí. Es normal, José. Todos están trabajando desde muy temprano, tanto las personas que tienen sus negocios comerciales al interior del emporio comercial, como también el personal de seguridad. Ellos están ya apostados desde muy temprano en cada esquina para mantener el orden. Muy bien, muchas gracias, gente. Te agradezco muchísimo. Gracias por esa información. Chambeando también Feliz del Trabajador, a nuestros reporteros que están en el campo cubriendo. Rápidamente, 2 párrafos nada más para cerrar con este tema de Miguel Atala hoy. Faresh Miguel Atala Herrera dice: siendo desde el 2010 hasta el 2018 cumplí de forma progresiva con hacerle diversas entregas de dinero al expresidente Alan García Pérez hasta completar la cantidad de dinero que me fue depositado a la cuenta de la banca privada de Andorra a nombre de Amarin Investment INC. Esto en los 1.312.000 dólares. Ya le entregaba dinero que tenía
de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que había sido depositado previamente en la cuenta bancaria de Amarin Investment, en la banca privada de Andorra. Y más abajo, él pide ya a esta altura, le dice al fiscal, doctor, pare por favor, pare el tema. ¿Qué es lo que dice textualmente Atala? Señor fiscal, tengo temor por lo que me pueda pasar a mi persona y mi familia. Yo estoy declarando con verdad respecto con la forma como sucedieron los hechos que se vienen investigando y estoy dispuesto a seguir colaborando con la investigación. Pero tengo conocimiento que existe un grupo radical en el interior del Partido Aprista Peruano y que son conocidos como la Fuerza de Choque. Y tengo temor que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de mi familia. Puesto que estoy declarando con la verdad respecto al expresidente Alan García Pérez y tengo mayor información que quiero hacer llegar. Sin embargo, ruego se me conceda una medida menos gravosa que la prisión preventiva para poder tener seguridad personal, lo que no estaría garantizado en un establecimiento penal. Tengo mayor información que estoy dispuesto a hacer llegar. 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos con el doctor Carlos Torres Caro, es parlamentario y abogado también, por supuesto. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en este día tan especial que es el Día del Trabajo, ¿no? Sí, chambeando, ¿no? Sí, efectivamente. Doctor, otra de las cosas que ha llamado la atención, lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, se sabía que el tema de deuda en donaire era cuestión de tiempo. El propio presidente del Poder Judicial en su momento, antes que saliera este segundo fallo, ya había dicho, señores, según el código por el cual fue procesado en donaire, él debería estar cumpliendo prisión efectiva. Y todos, no todos, la bancada fujimorista sobre todo decía, un ratito, no, hay que esperar, segunda instancia, no sé cuánto, corrobore, no sé qué cosa. Bueno, ya se dio, ya levantaron el fuero. ¿Qué falta ahí y cómo ve usted este caso? Bueno, aquí hay que ser muy claros en señalar un aspecto que no entendemos por qué esto se origina primero en el Poder Judicial y luego de alguna manera se ratifica en el Parlamento, y es el hecho concreto que en el caso del señor Donaire no había ninguna necesidad de ir a una comisión de levantamiento de la inmunidad. Y ello por la sencilla razón que el propio artículo del reglamento establece que solamente son pasibles de pasar por la comisión especial que ve los temas de levantamiento de inmunidad cuando se trata de actos que han sido cometidos desde el momento que eres elegido, ¿sí?, hasta el último día de tu mandato, es decir, los actos en ejercicio de la función congresal. Esto, como hemos visto, se trata de actos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función. Por consiguiente, debieron de haber sido procesados, juzgados sin ningún problema y debieron haber ejecutado la orden de aprehensión, de detención del congresista Donaire. Sin embargo, los mismos congresistas solicitaron una interpretación, tipo de interpretación auténtica, de este articulado del reglamento que se había hecho de manera expresa, José, porque esto se hizo de manera expresa para evitar precisamente que la institución de la inmunidad se convierta en impunidad. Exacto. O sea, la idea era, bueno, señores, esto no va a servir para los que vienen acá, para que luego se acojan a un manto protector, que es el que da la inmunidad parlamentaria, que tiene fines positivos. Pero ¿qué han hecho estos parlamentarios? Hacer una interpretación auténtica y pedir que la Comisión de Constitución se pronuncie, y en ese interín la Corte Suprema, bueno, ha dicho, bueno, vamos a solicitar el levantamiento de inmunidad, cometiendo ellos mismos también el error. Porque ahora, pero ellos habían señalado, doctora, a mí me consta porque yo he preguntado, ellos habían señalado, señores, no es necesario pedir levantamiento de inmunidad, no corresponde porque el delito cometido por el señor Edwin Donaire es robo de combustible cuando era general del ejército en actividad, no congresista. Así es, efectivamente, lo hicieron, pero al ver que ya la situación se había entrampado, hacen la solicitud. Ahí debió el Parlamento de inmediato devolver la solicitud. No debió de haber pasado por una comisión, la comisión de la señora Luciana León. O sea, es una vergüenza lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que la gente se levante y diga no a la inmunidad, cuando la inmunidad es importante para el ejercicio de la función, pero no así
para ser impune a los otros delitos que tú puedas haber cometido, no dentro de la función, sino fuera de la función, como es el caso, efectivamente, el que ha cometido el general Donaire. Entonces, aquí lamentablemente ya no queda otra cosa, ya han continuado de esa manera, ahora lo que falta es que el Pleno, en una sesión, simplemente establezca el levantamiento de una inmunidad que no le correspondía para este caso, pero así Pleno que además será el jueves, ya lo ha dicho el presidente del Congreso. Es lamentable, José, que esto ocurra, puesto que uno se pone a pensar, o es que son ignorantes en el derecho para hacer esto, o es que hay una malicia de trasfondo, ¿no? Entonces, además hay un antecedente, doctor, y yo tampoco lo entiendo, aunque el código me parece que era distinto ya en ese tiempo, usted corríjame si me equivoco, pero es el del congresista Ríos, ¿no es cierto? Que fue condenado, estuvo prófugo de la justicia, y el Congreso de la República le abre las puertas a un parlamentario prófugo de la justicia para que se escude en la inmunidad y luego tenga que ser ratificada esa acusación en una segunda instancia para que recién el señor pueda cumplir y pueda salir, y además se esconda nuevamente, ¿no? Porque él sale del Congreso, que lo había apañado, nuevamente a esconderse hasta que quiso y no le quedó más que entregarse. has citado el caso emblemático de lo que no debe ser la inmunidad parlamentaria y de lo que ha servido precisamente para que el caso de Donaire y de otros, porque hay varios ahí, hay varios que están con acusación fiscal inclusive y que pertenecen a procedimientos anteriores a su función y sin embargo no pasa nada, siguen con el halo y la protección de esto mal llamada inmunidad, que eso no es inmunidad, eso es impunidad. Exacto. Ahora, quiero irme al corte, doctor Carlos Torres Caro, y yo quiero preguntarle algo que he venido yo consultando y la verdad nadie me sabe responder a ciencia cierta. Hoy en día, para un congresista de la República, como para funcionarios de alto nivel como ministros de Estado, el mentir en tu hoja de vida, ¿acaso no es delito? No hablo de falta, corríjame si me equivoco, no hablo de falta. Una falta tiene una sanción menor que puede ser una suspensión, que puede ser una multa, etc. Un delito va mucho más allá de ese tema. La pregunta es, si sabemos que en el Congreso hay personas, congresistas de la República, que han falsificado su hoja de vida diciendo que terminaron carreras que no acabaron, que terminaron colegios con alumnos fantasmas, con profesores fantasmas, ¿eso no es un delito? Bueno, me lo responde inmediatamente después del corte, por favor, doctor. Vamos rápidamente al corte y regresamos. Muy bien, señores, continuamos en el programa. Son las 10 de la mañana con 18 minutos. De 10 y 18 estamos con el doctor Carlos Torres Caro, es congresista de la República. Hay un tuit de Jorge del Castillo, me dicen, vamos a verlo, ahí está en pantalla, muchas gracias. En el APRA no hay fuerza de choque. Está escuchando el programa, gracias por escuchar, doctor del Castillo, muy amable. En el APRA no hay fuerza de choque. Lo que hay es comedor popular, academia preuniversitaria, clínica dental, consultorios gratuitos médicos y jurídicos, escuela de oratoria, computación, farmacia del pueblo, Universidad Popular González Prada, Club CHAP, chicos apristas, ¿no? Cultura y deportes. Eso claro, pues sí, evidentemente. Tampoco había búfalos, porque no había ningún cartel donde decía, y perdónenme que yo sea así de sincero y franco, doctor Jorge del Castillo, pero que yo recuerde, yo era muy niño todavía, pero no había ningún cartel en la Casa del Pueblo que diga, esta es la oficina de los búfalos, y no existían. No había nada que hablaba de Rodrigo Franco tampoco. Vamos, no nos agarren de tontos, ¿no? Si existe una fuerza de choque, si existiera, yo no puedo decir que existe, lo ha dicho Atala y lo dirán las investigaciones, no vamos a encontrar un cartel en la Casa del Pueblo, grandazo en Alfonso Ugarte que diga, esta es la oficina de la fuerza de choque, ¿no? Claro, o sea, vamos pues. De acuerdo a la connotación también que tengas que darle a esa expresión o a ese grupo, porque todos los partidos políticos tienen una fuerza, vamos a llamarla así, de choque. Eso no es un delito,
porque es una fuerza que precisamente acompaña al líder para efectos de que no pueda ser maltratado o golpeado. Bueno, lo que eso es fuera. seguridad. Bueno, eso es lo que se entiende como fuerza de choque. Pero Atala no entiende eso, como fuerza de choque. En el caso de la persona por la eso denuncia. digo, de acuerdo a la connotación es diferente, ¿no? Sí, pues. Ahora, respondiendo la interrogante Sí, vayamos al tema nuestro del que Congreso, acabas por favor. de hacer en relación a si efectivamente se trata de un delito. No, por supuesto que es un delito. ¿Por qué Es falsedad no era delito? genérica. No, siempre ha sido delito. ¿Pero delito o era una falta? No, siempre ha sido delito, porque existe en el Código Penal desde el año 1991 que salió la primera, porque claro, el Código Penal ha sido transformado, que parece ya una especie de sesión de exorcismo que se ha hecho, porque yo presidí la reforma del Código Penal durante 3 años, cuando estuve en el Parlamento, y habían más de cerca de 15.000 modificaciones que se habían hecho al Código, es decir, le han metido tijiretazo por todos lados. Pero desde el año 91 existe la tipificación de la figura de la falsedad genérica. Es decir, cuando una persona hace un elemento de mentira en un documento oficial. En este caso, una declaración jurada es un documento oficial, porque te lo piden para efectos de transparencia de tus ingresos, te lo piden para efectos de asumir un cargo, incluso hay una norma que establece claramente que antes de asumir un cargo público, tú tienes que adjuntar tu declaración jurada de bienes y rentas. Entonces, eso, si tú mientes en esa declaración jurada, estás hablando de que estás cometiendo un delito. Y ese delito incluso debería de ser materia de una contrastación, ya que está de moda esto de la corroboración, debería ser materia de una corroboración inmediata en los 30, 60 días, y a quienes se les detecta inmediatamente proceder. Perdóneme, doctor, corroboración ya a estas alturas, ¿corroboración de qué? Hay parlamentarios y una parlamentaria, su recontra conocidaza, que estudió, creo que su colegio quedaba en El Ángel, porque hay puro fantasma. O sea, no existían los amigos, no existían los profesores, no existía nada recontraconfirmado. O sea, ya se ha hecho esta discusión en la Comisión de Ética recontraevidente. No, y y por más además, lágrimas que derrame la señora, está recontra comprobado. Así es, y además fue materia de una sanción. Claro. De una sanción. Bueno, pues eso no es solamente un tema de carácter ético, eso es un tema de carácter estrictamente legal. Esa señora debería estar fuera del Parlamento. Y no es la desde hace única. tiempo. No es la única. Porque está también otra congresista, creo que es representante del departamento de Ica, que también no hizo estudios, y hay todo un... Sí, claro. Que tiene acusación, inclusive. Tiene acusación fiscal. Hay una congresista cuya universidad, se supone que ella estudió en la universidad, ¿esta señorita? No, acá nunca. Entonces, ¿qué está pasando? Esas son las cosas que desprestigian al Parlamento Nacional. ¿Cómo puedes poner un manto de protección, un escudo, amparándote en una institución tan señera, tan importante como es la inmunidad parlamentaria, para proteger y para dar una sensación a la población de impunidad? Ese es el mayor elemento de cuestionamiento que se puede hacer al Parlamento hoy en día. El hecho de cubrirse entre ellos, ¿no es cierto? Conversábamos aquí en interno, ¿por qué el procurador público del Congreso de la República no hace nada? Porque es función del procurador defender los intereses del Estado. Por consiguiente, de oficio debería de actuar cuando hay delitos que tienen que ver situaciones en agravio del Estado. Y son tan evidentes, ¿no? La falsedad es un tema de mentir, la fe pública. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, la razón es muy sencilla, José. La razón es muy sencilla, y esta es una de las tareas de reforma política que de taquito se la pasamos también al señor presidente de la República, que quiere hacer reforma política. Bueno, lo que hay que hacer es una institución autónoma de la Procuraduría. Porque claro, cuando un procurador trabaja en el lugar y depende del funcionario encargado de una institución, obviamente va a cuidar su puesto y no va a querer... Exacto. De manera que las procuradurías deberían de ser órganos autónomos e independientes y que estén en cada institución del Estado como vigilantes.
De igual manera se intentó hacer con la Contraloría, pero como decíamos hace un rato, con los problemas que ha habido en el norte, con los problemas que hay de anemia, con los problemas que hay por todos lados que sale el dinero, con los problemas de las comisiones investigadoras que pagan asesores de alto nivel. ¿Dónde está mi papelito? Una ¿Y fortuna. dónde está? La pregunta, José, la pregunta es, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde está ese señor que es el Contralor General de la República para, de alguna manera, comenzar a hacer investigaciones? O sea, hay que, yo imagino que el señor Contralor debe estar desbordado de trabajo debido a la cantidad de huecos en el forado del presupuesto público que existirá. Pero también, pues, tenemos que ver acciones concretas que no las estamos viendo, ¿no? Acaba usted de mencionar comisiones. Miren, por eso es que las comisiones se desvirtúan tanto. Las comisiones se desvirtúan tanto. Cuando hay una vieja frase que durante mucho tiempo funcionó, decía, cuando quieras que algo no se resuelva, envíalo a una comisión del Congreso de la República. Mírenme, para que tengan una idea, aquí ha salido una publicación de alguna de las comisiones investigadoras. Daniel Salaverry, actual presidente del Congreso, estuvo a la cabeza de una comisión sobre los contratos de la línea 2, la red básica del metro de Lima y Callao, el gasoducto surperuano, Camisea y refinería de Talara. Gastó en asesores, durante un año, 2 meses, en asesores, 443.970 soles, casi 445.000 soles. Y no ha concluido. Claro, entonces la idea sería, bueno, pues hermano, la justicia cuesta, la investigación cuesta. Fíjate en el resultado positivo. Se ampliaron los plazos 180 días. En el 2017, ya venció en marzo del 2018. O sea, tenemos un año de vencido. Y no se ha presentado ni siquiera el informe. No hay informe. ¿Cómo pasa Ahora, esto? eso, por ejemplo, es una grave irregularidad. Eso es, o sea, casi medio millón de soles ha salido del erario nacional para nada. Pero no hay una sanción, o sea, se puede decir, no hay, pues, o sea, no hay informe, pues, no hay, pues. ¿qué es esto? Hay una responsabilidad, obviamente hay una responsabilidad, hasta de índole criminal podría haber una responsabilidad. Mira, nos olvidamos de todo, José, nos hemos olvidado de las famosas consultorías para hacer manuales, para dar el pésame a una persona. O sea, ya pasó por agua tibia, claro, presidente del los Congreso, 1.500 millones de soles que nos han casi robado a 1.700 todos los peruanos. Casi 1.700. El presidente del Consejo de Ministros fue al Congreso y dijo, bueno, lo que pasa es que eso es en todos los niveles, ¿no? Desde municipios hasta ejecutivo, entonces por eso se ve que es tanto dinero, estamos gastando menos que otros años, pero para que te enseñen a dar el pésame, o sea, para eso estás gastando dinero. Y además una cosa, pero que es pero de escándalo, pero mayúsculo, es que pagues tú una consultoría para que te digan cuál es el objeto, misión, objetivos de la institución, de tu institución. O sea, yo tengo que pagar a una consultoría externa para que me diga cuál es mi misión. O sea, realmente esto, ¿sabes qué? Esto es un robo descarado. Y eso tiene que haber una investigación. Y yo no dudo que si no hay en este gobierno, tendrá que haber después. Ahora, si hablamos de capacidades, doctor Carlos Torres, es preferible que los peruanos nos digan que no son capaces de investigar y no que se tiren la plata. No es el único caso el de Daniel Salaverry, hoy presidente del Congreso, el de César Villanueva, que en 9 meses gastó casi 70.000 soles en el tema del derramamiento del oleoducto norperuano. Esto fue 180 días, ampliaron a 90 días más en el 2016, tampoco. No, pero el que se lleva a Las Palmas es el caso Lavallato, ¿no? Sí, 4 millones. 4 millones. ¿Y qué dijeron en el caso Lavallato con 4 millones? Que ni el señor García tenía ningún tema que ver ahí, ni la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori está detenida, y miren las cosas que están saliendo del señor García, y en esa comisión investigadora que también se amplió, también tuvo ampliación, ¿no es cierto? No se está determinando, ahora, se está determinando todo lo contrario. Sí, era necesario. Obviamente determinadas investigaciones son necesarias, pero cuando tú ves las cuantiosas sumas que se gastan por asuntos que podrían ser materia de simple investigación de un despacho congresal. Por ejemplo, aquí yo veo la del señor Alberto de Belaunde, gasto en asesores 442.000 soles, en asesores nomás, para el caso Sodalicio.
cuando es un caso judicializado. Esto bastaba un congresista, él mismo, con su propio equipo de asesores, para que haga esto. Sin Además, embargo, por Dios, más de 400.000 soles en asesores para el tema sodalicio. No digo que no sea importante, es súper importante. Eso está claro que eso está es importante, pero es un tema que está judicializado. Es un tema que está judicializado. Es un tema además que bastaba que el propio congresista con su propio asesor haga la investigación. Sin embargo, 440.000 y es un informe que está por presentar, según lo que reporta aquí el Diario de la República. Miren que en lo que va el caso Sodalicio, y recién se va a presentar, en el caso del señor Héctor Becerril, como parte, como presidente de la comisión Madre Mía, que veía el tema de Humala y etcétera, 856.000 soles en asesores. Y fíjate ahí lo dramático del tema, ¿no? Es que hay el informe, que no se ve en el pleno, pero el pleno no le da la gana de verlo. Igual ocurre con otros casos, ¿no? Con otros temas igual. Está el informe, pero no lo ven. Entonces, ¿de qué sirve hacer una comisión investigadora? Con toda la pompa que eso significa, José, porque tiene que ser aprobado por el pleno del Parlamento, para que al final no les importe. Está el informe, lo dejamos ahí. Sí, la verdad. Un chupo de plata de todos los peruanos se va en esas cosas. Un montón de dinero de todos los peruanos. No hay informe, pues no hay. No hay. ¿Se acabó? No hay. Me gasté 450.000 soles. No hay. Ya está. Así de fácil es y todos tenemos que quedarnos callados. Imagínate, vergonzoso, José, ¿no? Imagínate, José, si tú sumaras la cantidad de barbaridades que se han cometido con esto de las consultorías de tonterías, 1.700 millones, si tú sumaras la cantidad de plata que se le da a asesores por cosas que no hacen realmente nada, o sea, podríamos haber resuelto el problema de la anemia en el Perú, podríamos tener escuelas, podríamos tener hospitales. Es decir, esto no es un tema de demagogia, esta es realidad. Sí, claro. El dinero se va, pero no precisamente para donde debe ir. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Carlos Torres le iba a decir, le iba a cambiar de apellido. Carlos Torres Caro ha estado con nosotros, señores. Vamos al corte rápidamente, 10:32. Regresamos con más. Muy bien, señores, continuamos en el programa, son las 10 de la mañana con 37 minutos, 10:37. Cosas que pasan en nuestro lindo Perú, ¿no? Miren las cosas que pasan en el Congreso de la República. Roy, en algún momento podemos comunicarnos con el público, porque la verdad me interesa saber qué reacción tiene la gente frente a estos temas que estamos exponiendo. Uno a veces busca explicación para que la gente actúe de cierta forma, ¿no? Sabes que tienes un Congreso desprestigiado, sabes que el Congreso está cada vez más venido a menos y no se te ocurre mejor cosa que gastarte un montón de plata en asesores y no resolver, porque por lo menos resuelve. O sea, vamos, hacer justicia e investigar cuesta, ¿ya? No es barato hacer justicia e investigar. Investiga, llega a algo, informa, ten resultado positivo. Ya está. Te gastas tus 200 millones... 300 millones, tienes 300 millones. 300.000 soles, 200.000 soles, 400.000 soles, pero dices, oye, un ratito, pero fue para esto. Este es el resultado final, aquí está, van a caer los delincuentes. Ah, bueno, tú dices ya, pues, caballero, ¿no? Pues, pero espera, porque me digas, no hay informe. 400.000 soles, sí, pero solo en asesores, ¿ah? Solo en asesores, ¿ah? Y el informe no hay. ¿Cómo que no hay? No hay, pues no hay informe. Oye, tu informe no involucra a tales personas. ¿Qué clase de informe hiciste? Habiendo cosas tan... No lo involucran. Pues ya está, se acabó. O sea, no hay más. ¿Se dan cuenta? No hay más. Nos dijeron, piña, pues, ya está gastado. Vergonzoso, ¿no? Pero en fin, así va la figura. A ver, quien está teniendo cada vez más cuestionamientos es el alcalde Muñoz, ¿no? Que se supone tiene una tremenda aprobación. Muchos hemos confiado, yo no voté por Muñoz, pero la verdad que cuando entró yo dije, sí, bueno, yo confío, ha hecho algo en Miraflores, sí, vamos, que haga algo, está representando un partido serio, o por lo menos una organización seria. Vamos, dije, puede hacer algo, pero la verdad que está dejando bastante que desear el alcalde Muñoz, ojalá que algún día quiera venir por acá. Si estamos con el regidor
Jorge Valdés, para conversar de varias cosas. Hace unos días nosotros hemos hablado de este tema de la constructora de Graña. Lo hicimos en alguna oportunidad con usted también. Usted quedó inclusive en que asistía a una reunión, ¿no es cierto?, para ver este caso. ¿En qué quedó, regidor? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, en principio, buenos días. Gracias por la invitación. Hoy día quiero saludar a todos los trabajadores antes que nada. Creo que es un día importante, es un día histórico y que nos debe invitar a reflexionar a todos sobre lo que es el trabajo, sobre el futuro en general de un Estado como el nuestro, que tiene que ser un Estado promotor de trabajo y de bienestar para todos, ¿no? Mira, efectivamente, de tu comentario entiendo que de Lima no llegan buenas noticias a todos los ciudadanos, ¿no? Y en general no llegan buenas noticias sobre la gestión de un alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que es un alcalde que, acorralado por la realidad, ha comenzado a retroceder en varios temas, ¿no? Es cierto. Entonces, acorralado por esta realidad, por la opinión pública y por los medios de comunicación, ha retrocedido en temas grandes, como por ejemplo el tema del sueldo de sus funcionarios, que fue un hecho escandaloso, que ahora podemos discutir sobre eso, sobre algo también extraño que ha pasado ayer en la sesión de consejo, y el tema de Graña y Montero, efectivamente, ¿no? La empresa pues sacó un comunicado preocupante que dice que la compañía está en total cumplimiento en sus obligaciones contractuales y que quiere continuar con el proyecto. Sí, claro, el Graña lo que le ha dicho al alcalde es, diga usted lo que quiera. Yo voy a continuar. Igual vamos a continuar. Así es, así es. Pero ¿cuál es el tema? El tema es cuando una autoridad no toma decisiones, pues. Esto sucede cuando una autoridad es timorata, cuando una autoridad no toma decisiones. Porque él simplemente tiene que resolver el contrato de concesión. Y se acabó la cosa. Y se acabó la cosa. Ahora. Porque se puede resolver de manera unilateral. Por supuesto. Eso quiere decir que lo puede resolver una de las partes. Totalmente. Todo contrato, por principio, tiene cláusulas resolutivas. Claro. Tiene que tenerlas obligatoriamente. El alcalde de Lima, al tomar conocimiento de todo el tema contractual previo y todo lo que antecede a este contrato, debería simplemente cancelar el contrato de concesión. Debería comunicarle formalmente, no con una cartita diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer no, sino comunicarle formalmente. Es su prerrogativa. El Consejo lo va a apoyar en esta situación, porque es el deseo de la ciudadanía no continuar con un proyecto lesivo para la ciudad. Y además, ¿no? ni Graña ni el alcalde están tomando en cuenta lo que puede ser la reacción de la gente. Ninguno de los dos está tomando en cuenta lo que puede ser la reacción de la gente, porque si esto finalmente va a un tema legal y el alcalde cede, estoy adelantándome al tema, y Graña empieza, ¿tú crees que la gente va a decir, ya sigan nomás, no hay ningún problema, sigan trabajando? La gente va a reaccionar. Acuérdate lo que pasó con los peajes en Puente Piedra. Totalmente. Que al final el alcalde Castañeda que dijo, yo no puedo hacer nada, al final terminó haciendo. Así es. ¿No? Y lo mismo puede pasar ahí porque también se les va a poner un peaje. Ajá. A eso voy, a eso voy. En el caso de los peajes de la Panamericana Sur y todas las Panamericanas, Línea Amarilla, rutas nuevas de Lima, sucede lo mismo. Son contratos que ya están en desequilibrio económico y que ya pasaron a ser lesivos para la ciudad. No han cumplido la función para la que fueron instituidos. El alcalde de Lima también tiene la prerrogativa de poder resolverlos. Yo sé que eso nos va a generar un conjunto de litigios, pero una ciudad y una autoridad no puede arrodillarse ante la posibilidad de ganar o perder una contingencia. Tiene que tener los pantalones puestos para defender el interés de la ciudad. Además, algo está quedando claro, y yo creo que el alcalde podría acogerse a eso de aquí en más. Y es que están apareciendo todas las versiones que van a llevar a un resultado, creo que está cantado finalmente, y es que los contratos de Línea Amarilla, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con Panamericana Sur y los peajes, fue un contrato sucio. Totalmente. Contaminado. Lleno de corrupción. Pero ya lo dijeron en Brasil. Ya está dicho. No, ya lo dijeron en Brasil. A ver, entonces que nos lleven pues a los arbitrajes internacionales a ver quién gana, ¿no? Así es, se habría dado plata para poder asegurar una cantidad de casetas. En Lurín, el alcalde de Lurín, Jorge Martí Corena, está en pie de guerra contra los peajes. La gente paga para llevar a sus hijos al colegio para peajes. Increíble. En Puente Piedra, los líderes del FREDIP van a hacer una marcha dentro de poco. Yo tengo una reunión con ellos mañana al mediodía. Van a hacer una marcha multitudinaria para poder eliminar ese peaje lesivo que tienen en la Panamericana. Este y otros temas sobre eso, ¿no? Es una ciudad que la tenemos paralizada
En tema de transporte no se ha hecho ningún avance hasta ahora. El alcalde de Lima no nos da ninguna novedad sobre transporte. En tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿qué pasos se han dado desde que el alcalde de Lima ha iniciado su gestión? Nada. ¿Cero? Pero cero, no tenemos ninguna novedad. Se propuso durante la campaña, por ejemplo, y lo proponemos nosotros, de una vez formalizar el gran serenazgo metropolitano, que articule a todas las fuerzas de la ciudad que normalmente trabajan desarticuladas en un serenazgo que tenga que ver con toda la ciudad. Pero eso lo tiene que liderar el alcalde de Lima. Es un tema de Yo creo que la liderazgo. pregunta clave sería cuáles son las principales obras que el alcalde ha realizado hasta ahora, ¿no? Enero, acuérdense que el alcalde entra el 1 de enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estamos entrando a mayo. Estamos ya a 1 de mayo. A ver qué se ha hecho en este tiempo, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho el alcalde? Vamos a ir a un corte rapidito, regresamos con el regidor para conversar de temas tan puntuales como lo que está pasando en Mesa Redonda. Yo no voy a decir, y lo he discutido con algunas personas que han llamado, por supuesto, desde Mesa Redonda y con los dirigentes también. Mesa Redonda no era un supercentro comercial realmente ordenadito, tenía sus falencias, pero de ahí a decidir, en vez de fiscalizar, ciérrame todo. ¿Sabes cuánta plata está perdiendo esa gente? Los préstamos. Ahorita estamos en campaña de Día de la Madre. ¿Sabes cuánta plata se pierde en campaña del Día de la Madre estas personas? Si pueden haber tenido préstamos bancarios, ¿quién se los va a pagar? O sea, pensemos también, pongamos los pies sobre la tierra en una realidad peruana. Lo que podemos hacer es ir fiscalizar y, señores, si usted esto lo quiero así, así, así. Si no cumple, te cierro. Pero primero cerrar para después decir cumple. 10:46. Vamos al corte, regresamos con el regidor Valdés. Muy bien, regresamos, señores. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Estamos con el regidor Jorge Valdés, regidor de Somos Perú, y le vamos a preguntar sobre qué están haciendo los regidores y qué se puede hacer con respecto al tema de Mesa Redonda y los comerciantes, porque realmente están desesperados. Ahí hay una pérdida de dinero bastante grande de comerciantes que son formales. Yo repito, no es que haya sido el paraíso del orden y todo, pero son cosas que se pueden haber solucionado. Esta actitud de cerrar todo, regidor, la verdad que daña a mucha gente que está ahí, ¿eh? Bueno, hoy día, pues, Día del Trabajo, no es un día alegre para las personas que trabajaban en Mesa Redonda y menos para los comerciantes, ¿no? La ordenanza que se dio posterior al incendio que hubo en Mesa Redonda fue una ordenanza que nació mal. Particularmente fui el único regidor que la votó en contra, porque jurídicamente nació mal. Es una ordenanza que nos llegó directo a la mesa sin pase por comisiones. Pero además de eso, el Consejo no aprobó la dispensa del trámite de comisiones para que pueda ser debatida. Por eso la voté en contra, porque fue una ordenanza que nació mal. Sin embargo, su espíritu no es malo, porque el espíritu es la defensa a la vida, que es lo primero que tenemos que defender todos. Pero luego ya analizándola, digamos, jurídicamente y en la práctica, encontramos pues las falencias, ¿no? Una de las más grandes falencias es el hecho de que una ordenanza no puede administrativamente suspender comercialmente o la actividad comercial en toda una zona, vulnerando derechos ya ganados por los propios comerciantes en sus propias licencias. El ejercicio de fiscalización de la Municipalidad de Lima debió ser permanente desde el primer día de gestión. Exacto. No es que yo fiscalizo reactivamente cuando hay un incendio. O sea, ¿todos nos dimos cuenta de la realidad de Mesa Redonda después del incendio? No, pues. No. Mesa Redonda existe hace décadas y Mesa Redonda era crítica desde que ingresó el alcalde Muñoz. O sea, llena de ambulantes, con irregularidades, con centros comerciales que no reunirían las condiciones. Entonces lo que tenía que hacer la municipalidad es su trabajo, fiscalizar o tratar de ordenar la zona, liberar ambulantes. No, esperamos el incendio y ahí sí todos nos dimos cuenta de Mesa Redonda. Y el alcalde utilizó al Consejo Metropolitano para emitir una ordenanza que además vulnera derechos, porque el Consejo Metropolitano no puede ejercer actos administrativos. Ahí se cometió otro error, porque una licencia otorgada a un comerciante es un acto administrativo. Los regidores fiscalizan y legislan, no realizan actos administrativos. Sin embargo, ya se puso en el peruano la ordenanza y es vigente. ¿Qué ha causado?
un daño comercial irreparable a la zona. Sí, tremendo. Estamos en la época del año, que es la otra época del año entre dos, Navidad y Día de la Madre, más potente comercialmente. Esos comerciantes tienen que pagar deudas al fin de mes, tienen empleados a los cuales contratan y tienen que pagarles, tienen deudas, tienen impuestos que pagar. Nada de eso se consideró. Pero te voy a decir algo más, puntual. Esta ordenanza no considera la fiscalización en las casas. Las casas de esa zona son las que sirven como, o servirían en algunos casos, como almacén clandestino. Sí, es claro, sin medidas de seguridad alguna. Pero por supuesto, entonces, esta ordenanza, y que lo sepa la gente, no puede intervenir esas casas y esos almacenes. ¿Por qué? Porque para poder ingresar a una casa, habitación, yo necesito una orden judicial. Claro. La municipalidad no puede ingresar a una casa, salvo, claro, que el buen vecino pues le abra su casa. Sí, claro, entonces mira, mi y le almacén diga, clandestino, acá está mi ¿no? almacén clandestino. Ya, bueno, claro, eso hay que sería, ser pues, inocente, ¿no? en Eso la no vida, pasa. pues, en la vida. Y lo otro que el otro día mencionamos también en otra entrevista, que la fiscalización no se hace en una realidad que no existe. Cuando yo libero una zona, la limpio y cierro los puestos, ¿cuál es esa realidad? La fiscalización se hace en vivo, en directo, cuando está funcionando el local. Claro, cuando está la falta. Pero por supuesto, pues claro, ahora están encontrando seguramente puestos limpiecitos, bien ordenaditos. Así no se hace una fiscalización. Sin embargo, reitero que el espíritu de la norma es bueno, ¿no? No creo en general que haya una mala intención. Sí, puede que no haya mala intención, pero sí, dígale a los señores que trabajan ahí que celebren el Día del Trabajador. Pero por supuesto, para ellos ¿sabe no la es una cantidad de buena plata que noticia. están perdiendo? No, totalmente, la gente que necesita pagar universidades, colegios de sus hijos, la cantidad de plata, a ver con qué los paga. Los que tienen que pagar deudas en los bancos, tarjetas de crédito con las que compran sus cosas, a ver con qué la van a pagar. Y los bancos no perdonan, ¿ah? No es que los bancos digan, no se preocupe, yo entiendo, le han cerrado. Este mes no le cobro mora, a ver que te digan algo de eso. Así es, por eso no puse esta ordenanza. Pero además de eso, se habla mucho del tema del comercio ambulatorio. Esto es un fenómeno social. Tiene que ser enfocado con un plan. Plan que yo, con pena, creo que no tiene la Municipalidad de Lima y que no tiene el alcalde dentro de sus cartas sobre la mesa. No tiene un plan hecho para Lima Metropolitana, no tiene un plan para el transporte, no tiene un plan para la seguridad ciudadana. Creo que es necesario, y yo le recomendaría desde acá al alcalde Muñoz, que vaya a hacer una pasantía a La Victoria con el alcalde Forsyth. Él y sus funcionarios deberían hacer una pasantía, un pequeño curso que les podría dar el alcalde Forsyth y sus funcionarios como Susel Paredes, para poderles enseñar cómo en 3 días se puede ordenar una zona como Gamarra y se la puede hacer viable. Hoy día todo el mundo aplaude los resultados de Gamarra. ¿Imaginas que a Gamarra lo hubieran cerrado 30 días? No, hubiera sido una locura eso. Hubiera sido una locura. Entonces, esa sería mi recomendación para el alcalde Muñoz y para sus funcionarios, ¿no? Ahora, hay otro tema, regidor Valdés, que podría significar para muchos una solución y para otros podría significar todo un problema. Y es que se quiere poner en Lima los estacionamientos subterráneos como se colocó en algún momento en Miraflores. El tema de Miraflores, colocar estacionamientos subterráneos a mí no me parece negativo, la verdad, por más privados que los hagas, claro, siempre guardando la distancia y los precios, pues no, porque si lo autoriza la municipalidad y la idea de formalizar y organizar los estacionamientos, tampoco es que seas carazo, pero el problema está cuando tú creas un estacionamiento privado o das autorización para que se cree un estacionamiento privado y lo primero que haces es bloquear cualquier otro tipo de estacionamiento público, o sea, donde se podían estacionar los vehículos en orden, antes todo barrido en Miraflores, ahora tú llegas al Parque Kennedy, por ejemplo, no te queda otra, No caballero hay otra nomás, o te metes al estacionamiento privado a pagar, o vas en micro, o a pie, o en carro, en bicicleta, en taxi, en lo que quieras, pero tu carro no lo puedes llevar. Y en Lima se quieren hacer hasta 5 estacionamientos de este tipo. Bueno, ayer en un medio de comunicación de circulación nacional salió la noticia, inmediatamente un grupo de regidores comenzamos a investigar el tema y detectamos que en un instrumento de la propia gestión, ¿no? Es un informe de los primeros 100 días, ellos consideran un acápite que dice Lima Camina. En este Lima Camina, ¿qué están proponiendo ellos? La posibilidad de hacer estacionamientos subterráneos en la plazoleta de la Integración, que está detrás del Palacio de Gobierno, ¿ya? En la Plaza de la Cultura, que está detrás de lo que era el Ministerio de Educación. Claro. En plena Que es avenida parte del Nicolás Poder de Piedra. Judicial. Así es.
En la Por donde plaza, estaba el Banco de la Nación que fue quemado en los 4 suyos, para que se acuerden. en la Plaza de la Democracia, que está en el mismo lugar donde estaba el Banco de la Nación. Ahí Ya. nomás, ¿ya? Luego en el Parque Alameda de las Malvinas y en la Alameda Chabuca Aranda, con dimensiones de 2.300 metros, 8.000 metros, 14.000 metros, ¿no? La idea tampoco es mala, porque si yo voy a peatonalizar un centro histórico, tengo que dotar al entorno Claro. de Necesitas urgente. las cocheras por para poder, supuesto. claro. Estas cocheras que se propondrían serían similares a las que se colocó en el Parque Kennedy de Miraflores. Surgen algunas preguntas. Primera pregunta, ¿con qué empresas estarían por hacer? Se supone que hay que licitar, ¿no? Bueno, sería, yo entiendo, a modo de concesión, porque una licitación tendría que ver con que la municipalidad haría la inversión. Yo no creo que la municipalidad tenga dinero para hacer inversión en este tipo de cosas, pero sería vía la concesión, que también es un instrumento interesante. Ya, es viable totalmente. Siempre y cuando la empresa pues reúna con las condiciones, pero sobre todo se le diga qué se le va a dar a la ciudad. Porque hacer un hueco bajo una plaza y comenzar a cobrar parqueo no es un aporte para la ciudad, ¿no? Entonces, la otra pregunta que nace inmediatamente es, ¿cuánto costaría la hora? ¿Nos va a costar como en Miraflores? Carísimo. Entonces, esa es la otra pregunta. Y la otra es, el argumento acá dice que es para dotar a Lima de estacionamientos en las zonas periféricas. Yo me pregunto, ¿la zona de Nicolás de Piérola es periférica? ¿Por donde está el parque universitario es periférico al centro histórico? De ninguna manera, pues periférico es el centro cívico, periférica es la Plaza Grau, periférico es quizás la zona de Nicolás de Piérola con Grau. Esas Ahora, zonas, de que ¿no? se necesita estacionamientos. Son necesarios. Se necesita. Lima tiene un déficit de estacionamiento. Es verdad. Ahora, pero tampoco nos bloqueen los pocos estacionamientos públicos que pueden haber por alrededor. No sé si hay yo, para ser totalmente honesto, no acostumbro ir mucho al centro de Lima, y cuando he ido me he metido a algún estacionamiento privado, pero digamos, no todos tienen la misma posibilidad. Y ahí hay mucho comercio. O sea, hay gente que lleva sus productos en vehículos, que necesita sacar en vehículos, necesita lugares donde estacionarse No, también. Lima en general, Lima del Cercado, tiene digamos, una oferta de estacionamientos privados, la tiene. No sé si será suficiente o no, eso obedecerá a un estudio, pero tiene una oferta. O sea, uno circula por el centro de Lima y encuentra estacionamientos privados de varios pisos, los encuentra en sótanos, los encuentra a nivel de superficie. Hay una oferta. También surge la pregunta, ¿qué pasaría en el futuro con estos estacionamientos? ¿Qué cosa? O sea, ¿los vamos a cerrar para darle negocio a alguien? No debería ser así. Esto es un tema que espero que se analice y que se discuta, porque no se trata de pensar primero en el negocio de personas, se trata primero de pensar en la ciudad y si vale la pena o no, por ejemplo, debajo de plazas que estarían protegidas por temas culturales, se pueden hacer estacionamientos subterráneos, ¿no? Ahora, esa es otra discusión. que hay. antes de irme, regidor, una pregunta final. Recuerdo que la última vez que estuvimos conversando aquí, usted se dirigía, me parece que ante el procurador, si no mi memoria no me falla, para ver justamente los temas de sobrevaloración, no solamente en el tema de la vía expresa sur, que iba a hacer Lograña, que ahora ya no se sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer, pese a que el alcalde dice que no, sino que había una serie de sobrevaloraciones en algunas obras. ¿Ha avanzado este tema en algo? Mire, yo he propuesto 2 comisiones investigadoras a la municipalidad. Al alcalde Muñoz le he formalizado los documentos y todavía no he recibido respuestas sobre ellos. La primera comisión investigadora que propongo es sobre el tema de la vía expresa sur, para que se determinen los antecedentes, digamos, estado y responsabilidades de qué sucedió con ese procedimiento. Y la otra comisión investigadora que he propuesto es para poder analizar el tema de los sueldos de los funcionarios. Porque no acaba en que los funcionarios se bajen el sueldo y se acabó el tema. No, acá hay responsabilidades. Pero te quería decir algo, no todos son malas noticias en la Municipalidad de Lima. Ayer hemos aprobado una ordenanza contra la discriminación de todo tipo en todo Lima metropolitana. Entonces, esta ordenanza viene a ponernos a la vanguardia de muchas ciudades en materia contra la discriminación. Ya no se va a poder en un local, por ejemplo, decir se reserve derecho de admisión. Es una tontería, ¿no? O buena presencia, por ejemplo, ¿no? Ya no. Entonces, en general creo que es una buena medida. La impulsó la gestión anterior, ahora la impulsó el alcalde Muñoz con un grupo de regidores, la hemos votado con una votación mayoritaria. Creo que es un tema interesante. Y el otro tema es que, por ejemplo, se han comenzado a hacer nuevamente programas para las mascotas en la ciudad.
Entonces, proteger también a los animales. Es parte de la y todo función, eso es sin parte de duda, la función. sin duda. Entonces, no todos son malas noticias. Creo que también hay cosas que hay que alentar y hay que seguir apoyando. Sí, ¿no? claro, lo que pasa es que en las megacosas necesitamos también buenas noticias, ¿no? Pero por supuesto, mientras tanto seguiremos fiscalizando como nos corresponde, ¿no? Muy bien. Así es. Gracias. Regidor, muchas gracias, muy Gracias amable. a usted, Gracias por haber estado con nosotros. No me ha quedado tiempo para más. No he podido mostrarles el video de esta señora que les mostré tempranito en la mañana, que le dio todo un rosario de insultos a un policía de tránsito en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Le dijo, pero hasta de qué se iba a morir. Está, para quienes quieren verlo, está en mi cuenta de Twitter, en el @JoseRocha_. Es una locura que algo así ocurra y que los policías de tránsito lo único que hagan es quedarse impávidos. No pasa nada con ellos, no se hacen respetar. En fin. 11 de la mañana con 1 minuto, señores, tengo que irme. Gracias por su preferencia. Mañana regreso como de costumbre, muy temprano, arrancando la jornada noticiosa en la radio a las 4 de la mañana. Los dejo con Giovanna Díaz. Chau.